Mirá cómo temblamos. Mira cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. Cada vez somos más. Vení. Pero mira cómo temblamos, gorila. Mirá cómo temblamos. Mirá cómo temblamos. Mira cómo temblamos. ¿Cómo temblamos? Mirá cómo temblamos, Milei. Mirá cómo temblamos. 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 Mira cómo temblamos. Mirá, Milei, Macri, miren cómo temblamos. Vamos, dale, dale. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Qué pedazo de contenido, ¿eh? Qué pedazo de video el que se ha mandado a la gente de indisciplinades. Del otro lado de la línea, en este caso Juan Marinelli, militante, comunicador digital. Hola Juan, ¿cómo estás? Acá desde Hudson te saludamos. ¿Cómo andás, che? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Bueno, un placerazo, che. Primero, felicitaciones por todo el laburo que hacen en redes, por todo ese contenido, que para mí sobresale por sobre el resto. ¿Viste? Hace un rato hablábamos respecto de ¿Sí? cómo... Sí, obvio. Qué bueno. No, siempre intentamos cambiar un poco el eje de la discusión de las redes y poder aportar algo nuevo a la comunicación política que a veces es tan vetusta, ¿no? Dentro del peronismo. ¿Sabes que hace un rato, fuera de aire, si mis compañeros me permiten, hoy no tengo filtros, estoy sin filtros. Si mis compañeros me permiten, yo decía recién, les decía, che, loco, ellos nos ganaron con TikTok. Estos chabones nos ganaron con TikTok. Entonces digo, hay algo que tenemos que cambiar en la manera de comunicar, en la manera de militar, en la manera de nuestra percepción política, y lo digo para las generaciones más grandes, como la nuestra, que ya pasamos los 45 años, ¿viste? Y me parece que ustedes son una punta de lanza respecto de cómo comunicar esta potencia que tiene este video que acabamos de ver en Mirá cómo temblamos. Primero quería preguntarte, respecto de la comunicación política, ¿en qué momentos crees que estamos? Y ahora estamos en un momento como de la comunicación política, en un momento muy cambiante. Viste, como las tendencias cambian día a día, Sí. las agendas, estás siempre corriendo detrás de una agenda Sí. que te la impone el propio presidente, desde sus declaraciones bizarras hasta desde medidas económicas ultra agresivas. Ajá. Y entonces, lo que por lo menos nosotros entendemos como la comunicación política que buscamos hacer desde Indisciplinades es correr el eje a lo que nosotras queremos discutir y abrir un poco la cancha hacia la reflexión, no subestimar al público y decir nadie ve un video de más de 10 segundos. También existe la posibilidad de que alguien se conmueva por unos planos largos y por un texto un poco más complicado. Por ejemplo, este es un texto, la voz en off que aparece en la mitad del video, después de los testimonios, es un texto escrito por Scalabrini Ortiz, hablando sobre el 17 de octubre. Claro. Sí. Es algo que capaz, para comunicar algo, es como, no estás trayendo necesariamente algo nuevo a la mesa, pero los formatos cambian y los consumidores cambian también su manera de habitar las redes y eso es una batalla que, es cierto, nos ganaron en 2023, pero que seguimos dando, sobre todo porque creemos esto que decías también, de que las redes sociales son un territorio muy importante de habitar, no solo para el peronismo, sino para cualquier espacio que tenga una ambición política en la Argentina y en el mundo hoy. Lo vemos en todos lados. Sí. Sí, un poco escuchándote, ¿no? Recuerdo que cuando fue la elección del 2015, en la que gana Mauricio Macri,
Estaba muy el tema de que, bueno, justamente el PRO vino a traer, en este caso con la fuerza política Cambiemos, pero el PRO como partido político del presidente, un nuevo aire a la política que tenía que ver con un cambio en la comunicación. Y a partir de ahí empezó una reflexión muy grande del peronismo en la oposición, con consultores, con todo, que decían, bueno, tenemos que cambiar la forma de comunicar. Hoy el peronismo está vetusto, nosotros le ganamos en territorio, pero ellos nos ganan en un ámbito con las redes sociales. Inclusive el mismo Milei se nutrió de personas y personajes que formaron parte de justamente de Juntos por el Cambio, del PRO, y que vinieron en algún sentido vetados y se incorporan a Milei porque pensaban que tenía que haber algo más fuerte, algo más contundente, que Cambiemos se hizo medio socialdemócrata, ¿no? En ese sentido. Y en esa guerra, ¿no? En esa guerra, ¿cómo tenemos que volver a pensar desde el campo popular, desde el peronismo, justamente las redes sociales? ¿Estaba bien ese análisis que se hizo del 2015, justamente que faltaba, que no tenía, el peronismo no manejaba el territorio digital? ¿Qué es lo que pensás? Mira, yo pienso, lo que traes del 2015 es interesante también porque ellos es como si hubiesen inventado el uso de la Big Data en Argentina, ¿no? Como claro. El uso de la recopilación de datos. Esto no estoy diciendo nada nuevo, es cómo los algoritmos y las propias redes y dispositivos tecnológicos utilizan tus cuentas y tu información para descifrar cuál es el mensaje que mejor te puede caer, ¿no? Digamos, lo utilizan para hacer publicidad y lo utilizan también como motor de mensajes políticos. Siendo que ya dimos esta discusión en 2015, la quisimos volver a dar en 2023 y seguimos resignados a la condición de un derrotismo con orgullo, porque decís, les ganamos en la calle pero perdemos en las redes, y son parte de lo mismo. Hoy hay un nuevo fenómeno que es, no solo son el uso de las redes sociales, sino la completa vinculación que tenemos con nuestros celulares y con nuestros aparatos digitales, no sé, dispositivos. Yo trabajo todo el día con la computadora y después vuelvo para volver a meterme en la computadora en mi casa y seguir trabajando en otras cosas. Entonces hay una nueva vinculación que ocurre no solo necesariamente a través del territorio, que tampoco es por desmerecerla, es ultra importante y sigue siendo uno de los puntos fuertes que tiene el campo nacional y popular para llegarle a la gente. Pero también necesitamos poder aceptar y dar discusiones para dentro del peronismo que capaz no son tan cómodas de dar y capaz no son lo que quisiéramos estar discutiendo, ¿no? Yo también me gustaría estar discutiendo un programa de vivienda o un nuevo programa económico o otras cosas, pero la verdad es que nadie se va a enterar de esos programas que nosotros podamos inventar si no tenemos una forma certera de comunicarlos. Digo, el mileísmo llegó, está bien, con mucho TikTok y con mucho como sponsor mediático también, como de un lado, si se quiere, más como tradicional, que Milei aparecían en platos de televisión y toda esa historia, pero llegaron también haciendo muchísima propaganda cuasi bizarra, ¿no? Medio como con los leones, con inteligencia artificial. De consumo irónico. El consumo irónico, sí, te iba a decir eso, el consumo irónico. El consumo irónico, total. Entonces, como ¿qué decís? ¿Qué de eso es lo que está llegándole a la gente, ¿no? Como qué parte de ese mensaje de codificar no es solo, ¿entendés? Esto de gritar y vociferar y de despilfarrar odio por las redes y está claro que eso se comunica más fácil que una idea constructiva, que una propuesta para adelante. Eso como se difunde mucho más fácil, pero también tenemos que reconocer que nosotras de este lado hemos pateado esa discusión y hemos estado ignorándola. Por eso desde Indisciplinades la abrazamos y la traemos al frente de las discusiones que se vienen ahora para adelante dentro del peronismo, ¿no? Después de lo que pasó ayer, hay un montón de discusiones que ya capaz
algunos quieren dar por saldadas o hay gente que quiere dar por terminado algo y para mí es todo lo contrario, acaba de empezar algo nuevo. Che, Juani, yo recién te escuchaba decir que estamos hablando de los nuevos territorios por donde circula, digamos, esta comunicación política. Estamos hablando de las redes, ¿no? Que ya no son nuevos. Claramente las redes tienen aproximadamente entre 15 y 20 años entre nosotros, más o menos, ¿no? Sí, no, claramente nuevo no es. Nuevo no es, ¿no? Pero bueno, evidentemente a partidos tradicionales, como el peronismo, ¿no? Que claramente viven de una evocación necesaria en sus raíces, ¿no? Les cuesta bastante agarrar las redes. Sí. Fíjate igual, perdón que te interrumpa, pero fíjate cómo también eso le continúa pasando al peronismo y al radicalismo y al PRO. Sí. El otro día ya casi no era para reírse, pero un poco ya lo tomábamos con sorna entre nosotros, porque era cómo lo durmieron a Macri con el video de inteligencia artificial el día de las elecciones. Eso era una actitud más propia del PRO que lo de la Libertad Avanza. Yo lo vi y me sorprendí. Digo, ¿cómo te vienen a cagar? ¿Cómo te madrugaron? ¿Cómo te verduguearon? No, porque aparte era o sea, te das cuenta, era burdo, que era una inteligencia artificial, pero a los ojos menos entrenados, capaz que más de uno debe haber caído. ¿Entró? Más de uno entró. ¿Te das cuenta? Sí, entró la Balubi, ¿no? Entró la Balubi. La respuesta del PRO no fue otro video de inteligencia artificial más burdo o más gracioso. Fue una respuesta completamente institucional. Sí. Aburridísima, que no leyó nadie. Respondieron como hubiéramos respondido nosotros. Totalmente. Bien, total. Ahí voy yo. Total, digo, me empecé riendo y después dije, ¿por qué me estoy sintiendo identificado con el PRO? Claro. ¿Qué tengo en común con Macri? Digo, ¿dónde está? Claro. A ver, primero y principal, se viene el momento de meter candidatos que tienen la forma de un cuadrado en un triángulo. Tenemos que cambiar el formato. Claramente. Está claro. ¿Dónde es que lo ves vos? Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque está claro, yo tengo en este momento, actualmente tengo 47 años. Sí. Por mis diferentes actividades tengo un roce con las redes sociales, pero soy más voyeur que... Te tenés que dedicar a Facebook. Que otra boludo. cosa, ¿entendés? Sí. Soy un voyeur de redes, porque básicamente tampoco interactúo demasiado y sobre todo siento, tengo esa percepción que nos pasa, digamos, a la gente mayor, pero que no se siente aún mayor, que la comunicación y la circulación o la onda, al decir del abuelo Simpson, está pasando por otro lado. Digamos, ¿por dónde es que está pasando? ¿Y qué necesitamos? La onda ya no es la onda. La onda ya no es la onda y te va a pasar a ti. Y a mí me va a pasar seguro. Seguramente. Siento, hay algo de esto que traes que me parece que está muy relacionado a un clima re de época, pero que está muy vinculado a la posverdad, ¿no? Nadie Claro. se hace cargo de lo que dijo nunca. Milei puede estafar a miles de personas y 2 días después estar hablando de Cristina si es corrupta o no. Con la cara como una vigornia, ¿no? O sea, es un adoquín Claro. que tiene de dura la cara, pero bueno. Pero Sí. es que esa me parece, o sea, yo hoy intuyo, y yo, por lo menos desde Indisciplinados tratamos de mantener cierto prurito a la hora de subirnos a las agendas y dar ciertas discusiones que se están dando en el momento que se están dando. Pero también te frustra y te da bronca a veces como la pavada o lo más banal o lo más superficial es lo que más repercute y genera movimiento en el mundo de las redes. No sé si ustedes recién pasaron el video de Mirá cómo temblamos. Sí. Y para nosotros hacer eso es hermoso, ¿entendés? Ir a hablar con los compañeros, recopilar datos, hacer esos planos ultra cinemáticos, después editarlo rápido y que salga en el momento para que los compañeros que nos siguen puedan sentirse identificados y como que nos tienen como
como referencia, como que poder devolverles algo a todos ellos, pero también nos pasa que después el video que más vistas tiene en nuestro perfil es un video con Rodri de Paul puntuando outfits, ¿entendés? Sí. Entonces hay algo de eso que es frustrante en este momento, lo entiendo, y es una discusión para adelante, pero uno no puede perder sus convicciones o su dignidad por hacer un video viral. Nosotros tenemos un montón de convicciones y un montón también de seguidores. Hemos crecido mucho en el último año y medio, y la verdad es que sí tenemos alguna lealtad para con ellos, porque son los que nos hacen estar donde estamos y referenciarnos en un montón de gente que nos ha bancado mucho. Sí, Juan. Por estas decisiones estéticas y políticas que tomamos, que también me parece que son un poco lo característico de Indisciplinados, que no va al lugar común. Uh-huh. Sí. Sí, Juan, yo justo te quería preguntar un poco, escuchándote, que por lo menos decirte, a ver, qué me pasa a mí muchas veces con lo que estamos hablando, que es de la comunicación política, ¿no? Sí. Hay un libro de Silvia Mercado que, si uno lo deconstruye, es interesante, no en el sentido político que le quiere dar la periodista justamente Silvia Mercado, que es sobre Raúl Apol, el inventor del peronismo, que quiere contar un poco el relato del peronismo a partir de Apol, pero lo que cuenta es cómo el peronismo en ese momento mejoró la comunicación política y gubernamental, ¿no? Y el lugar que le daba, digamos, a la radio, sí, que era importante, el lugar al cine, ¿no? O sea, cómo construía su propia comunicación política. Y ahora parece raro que la comunicación política durante mucho tiempo fue mala palabra, ¿no? El peronismo es el territorio, el peronismo es la unidad básica, el peronismo es el contacto, en contacto con los compañeros. Y eso es, a mí lo que me pasa es decir, bueno, tenemos que estar en sintonía con la comunicación política, pero después lo que a veces me pasa, y te lo traigo como la contradicción que tengo yo, que a veces que veo TikTok, que veo, digamos, ciertas redes, ciertos instrumentos de la comunicación política, y a mí me parece que es mucho más fácil para la derecha comunicar ahí, sí, que para nosotros que tenemos que comunicar como ideas complejas, ¿no? Es decir, es más para el que quiere embarrar la cancha, claro, es más para el gordo Dan, tal cual, ¿sí? Que para nosotros. No sé qué pensás de eso. Y bueno, un par de cosas. Primero que las redes un poco fueron diseñadas de esa forma, ¿no? Como que la tele y la radio eran medios más de difusión y de comunicación, y esto es más un medio de entretenimiento. Sí. Y ahí hay una diferencia que es clave a la hora de pensar estos nuevos formatos y nuevas ideas. Después también trayendo agarrando lo que traías de la comunicación como del primer peronismo, había un liderazgo muy fuerte y una línea política como muy fuerte. Eso también te soluciona un montón de cosas. Totalmente. A la hora de comunicar algo. Porque nosotros arrancamos en la campaña de 2023 y había 9, 10 líneas de bajadas de línea que eran inclaudicables y que eran fundamentales para el eje de la campaña. Después, durante todo el año pasado, estuvimos como piloteando bastante todo ese tema, porque no sabes para qué lado comunicar. Total. Cuando no tenés una dirigencia que te indique hacia qué lado comunicar, digamos. Toda la comunicación y la liturgia del primer peronismo y la radio, ¿cómo se llamaban los programas que decías que se hacían en las salas de cine? Claro, sí. Justicialistas, ¿era algo así? Sí, o el sucesos argentinos se usaba también para comunicar, justamente antes del cine estaba Sucesos Argentinos, donde se comunicaban las políticas de Estado de ese momento del peronismo, y también se invirtió mucho en historietas, en dibujantes, en escritores. La gráfica también fue muy importante, ¿no? Bueno, ¿y eso qué? ¿Estaba mal entonces?
eso como era propaganda, no sé qué quieren, que hoy se habla de las cadenas nacionales de Cristina y del programa 678 como si hubiesen sido un error. Está bien, que capaz en un momento se pasaron de rosca, ponele, pero que había una comunicación política de las medidas que tomaba el Estado, las había, en contraposición, aparte de un aparato de medios que siempre te tira para atrás y en contra. Claro. Entonces, no me parece que esté mal invertir en ciertos lugares y dar ciertas discusiones, pero hay que tener el valor de darlas y de poner la cara para darlas, porque a mí me ha pasado de que me cruce gente por la calle y me diga, Cuca, hijo de puta, se te acabó el curro, ¿entendés? Y no me jode, y hasta me da orgullo. Es como dijo Cristina ayer, certificado de dignidad. Claro. Entonces, hay que poner un poco más el rostro, me parece. Hay que poner el rostro y hay que picarla un poco más también. Hay que picarla un poco más también. Yo siento que hay una corrección política. Quedamos del lado de la corrección política, ¿no? Y eso me parece que es claro. Los demócratas. Quedamos del lado de la corrección política y la corrección política no siempre es la... Digo, porque lo ves del otro lado. Está bien que del otro lado los motoriza el odio y fundamentalmente la crueldad, ¿no? O sea, y es cierto que esas son plataformas mucho más fáciles de difundir. Exactamente, pero digo, hoy por hoy ellos tienen un discurso, conduciendo este gobierno, tienen un discurso de oposición. O sea, y les importa, tienen una cobertura mediática tal que les importa muy poco decir barbaridades de niños envaselinados y de todo lo que se te ocurra. Agarrás, cerrás los ojos, metés la mano en el discurso de la Libertad Avanza y sacás una crueldad y vas a sacar una barbaridad, no vas a sacar un discurso de un estadista. Quizá nosotros con esa actitud tenemos que ir a buscar nuevas formas de comunicar el proyecto, que me parece que ahí es donde está la cuestión, porque con la corrección política no vamos a llegar a ningún lado que no hayamos llegado ya, me parece. Sí, y quedando bien con todo el mundo, ¿no? Y queriendo tender todos los puentes. Yo veo muchos compañeros que hacen comunicación política y de repente entrevistan a Ramiro Marra, ¿viste? Entonces, bueno, sí, yo preferiría ver capaz como canales que agiten un poco más y que motoricen un poco más discursos más activos y más propositivos. No sé si agarrar los discursos de odio de la Libertad Avanza es la solución, porque nosotros nunca nos sentimos identificados con eso, y la verdad es que la historia demuestra que no estamos de ese lado. Pero realmente ya esta cosa de ser los buenos, no sé, se me venció un poco. Yo después de lo de ayer igual estoy en un día raro para hablar, o sea, como de estamos todos iguales. No sé, ya no puedo confiar más en nadie gratuitamente, ¿no? Como que necesito que vengan y me propongan cosas, porque también es esto. Total. Ellos tienen un proyecto y una cosmovisión para comunicar. Y ellos tienen una idea de país que desean fervientemente. Nosotros no tenemos idea qué queremos hacer con el país. Si mañana se cae mi ley, ¿qué hacemos? No, mañana no somos totalmente, opción. Totalmente, Juani. De hecho, entonces, que pongan un poco más la cara, quienes tengan que poner la cara, y que salgan a decir las cosas que tienen que salir a decir, porque si no, nosotros no tenemos nada para comunicar. Sí, coincido, Juan, con lo que decías, y de hecho pasa que cada vez que hay una... no sé si le pasa a usted que hay alguna noticia aberrante, como puede ser lo del Garrahan, o sucesos así de cortes brutales que hace el gobierno de Milei. Abajo en los comentarios ves, no sé, 20, 30 comentarios que dicen, es exactamente lo que voté. Claro, total. Pero porque fueron a votar eso, porque hubo un proyecto de país en el medio. Exactamente. Hubo un proyecto de país y ellos saben muy bien qué quieren hacer de esto. Somos nosotros los que no sabemos, loco. ¿Viste? No, exactamente. Es exactamente lo que voté. Es algo que me encantaría poder decir. Sí. Me encantaría poder salir a la calle a cantar. Es exactamente lo que voté, como hacen ellos. Me encantaría, realmente.
Bueno, hay que preparar, como ellos prepararon su DNU y su RISI, bueno, nosotros tenemos que preparar nuestro DNU, nuestro RISI, y cuando protesten poner abajo es exactamente lo que voté. No, sí, y ser menos buenos también. Sí. Tenemos que ser un poco más malos con ellos. Volvamos peores, ¿no? Volvamos peores. Digo, bueno, es ahí, mira, vos sabés que una de las cosas cuando hacíamos el análisis, nunca sacamos una conclusión respecto de la pandemia. Esto me parece que es tema para otra nota. Totalmente. Sí, que supera a la Argentina. aparte. Y que supere a la Argentina. Sí. Digo. ¿No? Sí. Digo, bueno, en fin. Sí. Hay algo ahí que nunca terminamos de discutir, siento. Sí. Un resentimiento que se generó con, no sé si con el peronismo, con Alberto, con Cristina, con la clase política en su totalidad. No sé quién se lleva esa marca, pero hay algo ahí que nunca terminamos de discutir. Juani, la verdad me emociona mucho escucharte, en serio lo digo, loco. Es muy... No, en serio. Es muy emocionante cuando alguien... supera o le pone palabras o le pone categorías a algo que venís pensando y viste, y hay todo un discurso en donde dice que los pibis a lo único que le interesa es ser criptobro. Y la verdad que no, mentira. yo no quiero eso, ¿viste? Mentira, a los pibes no quiero... se los ganó la derecha. Estoy convencida que a los pibes no los ganó la derecha. Así que imagínate que... Los pibes queremos seguir acá, quedarnos acá. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, un abrazo a todo ese grupo amoroso y militante y que tiene ganas de construir un proyecto de país en donde entremos todos y todas de vuelta, ¿viste? Así que felicitaciones por Indisciplinades, a seguir creciendo. A nosotros nos corresponde esto de seguir replicando lo que ustedes están haciendo, digamos, porque ustedes lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, y nuestra generación tiene que aprender mucho de ustedes, muchísimo tiene que aprender de este tipo de esta manera de comunicar y de esta manera de comunicar entusiasmo también. Así que muchas gracias por este rato, y claramente te vamos a volver a llamar, obviamente. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Transmito esto hermoso que dijiste recién a Les Indisciplinades, y bueno, nada, nos veremos pronto. Ojalá la próxima pueda ser ahí en el estudio o algo así. Pero por favor, más que invitades cuando quieran venir por acá, y si no, nos veremos en las calles, compañero. Exactamente, ahí estaremos. Abrazo enorme. Abrazo grande. Besos. Adiós. Chao. Bueno. El silencio también comunica. El silencio también comunica, nos hemos quedado pensando. A veces, eso. No se coman todo lo que dicen los medios. Cuando te dicen los pibes, los pibes los ganó Milei, los pibes la comen la derecha, los pibes. Estos también son pibes. Y están haciendo las cosas muy bien. Musiquita, ¿les parece? Sí. Charlamos. Un video, vamos con el video ahora. Vamos con el video, bueno. Para, que estoy mirando acá. ¿Quién viene? Quedé como medio estúpida, chiquis. Sepan. Un video de Indisciplinades. Sí, dale. Estamos en retorno acá, por eso. Los tres poderes de una república más o menos estables son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Pero qué piensa la gente del órgano máximo del Poder Judicial? Una definición sobre la Corte Suprema. ¿Una definición sobre la Corte Suprema? Palabra, un concepto. Corrupción. Derecho. ¿Derecho? Son todo garca mal. Sí, corrupción total. Nuestra Constitución dice que los jueces de la Corte Suprema deben ser aprobados por el Senado, pero Javier Milei está imponiendo 2 por DNU. No debería ser así. Sé que a uno lo nombraron, el otro no entró. Pero ya es una práctica común ya del 2015 hasta ahora. Lo hacen todo. Sí, lo hacen todo. Sí. Por decreto es una payasada, lo tiene que elegir el pueblo, no por decreto. El pueblo tendría que elegir a sus jueces. Pasó con Macri, bueno, con Alberto no, y pasó ahora. El gobierno estos últimos 2 años se maneja a base de decreto. ¿Cómo define la gente a la independencia de la Corte Suprema? ¿Son independientes del Poder Ejecutivo? Sí. La política en este país está desbandada. ¿Sí? No lo sé. No hay independencia de poderes. En Europa más, en Estados Unidos menos y en Argentina menos. Pero no somos los peores. No, todos los manda el Poder Ejecutivo. No hay ninguno independiente. Deberían considerarse independientes. Sin división de poderes no hay democracia y sin democracia no hay república. ¿Son independientes del Poder Ejecutivo? Sí, puede ser. ¿Sí? Más o menos. Lo que propone el gobierno es un juez que siempre estuvo cuestionado, el juez Lijo. Hay otras personas mucho más probas para poder poner en la Corte Suprema. Juez Lijo, que a mí no me gusta. Impresentable, ¿no? ¿Impresentables? Son corruptos. Ganan plata, no pagan nada. Son corruptos, ¿Corruptos?
mangas de atorrante, todos unos corruptos. Todos corruptos. Esas son algunas palabras que definen a quienes deberían custodiar nuestra Constitución, que fueron designados sin respetarla. ¿Estás escuchando? 97.1